Esta historia me la mandaron por mensaje, sin nombre, sin foto de perfil, desde una cuenta que crearon en ese mismo día y que probablemente ya no exista. Solo decía, si quieren contar algo verdadero, cuenten esto. Y que no importa si no me creen, a esas alturas ya no necesito que nadie me crea, solo necesito decirlo. Lo que sigue es su historia, contada con sus propias palabras, donde puede, y con las mías, donde tuve que completar los espacios que dejó. La llamaré Elena. Ese no es su nombre. Elena tiene 43 años, vive en una ciudad mediana del norte de México, tiene 2 hijos y un trabajo estable. Desde fuera, su vida es exactamente lo que parece, ordenada, funcional, sin dramas visibles. Pero por dentro, Elena lleva 20 años cargando algo que en México muy pocas familias saben nombrar, y casi ninguna habla en voz alta. El peso, el peso de ser la hija que se quedó. Elena es la mayor de 4 hermanos, 2 hombres, 2 mujeres, nacidos en un lapso de 8 años en una clase, pues, trabajadora. Padre albañil, madre empleada doméstica, una casa chica en una colonia que los vio crecer con poco dinero, pero mucha presencia. La infancia de Elena no fue traumática, fue apretada, fue ruidosa, llena de la energía caótica de 4 hijos, de 4 niños en un espacio pequeño. El padre llegaba cansado, pero llegaba. La madre estaba siempre, siempre había comida a la mesa, había uniforme limpio para la escuela. Era una familia que desde afuera parecía unida porque en los cumpleaños se juntaban todos y había carne asada y risas. Lo que había por dentro era más complicado. El padre bebía, no todos los días, no de manera que lo incapacitara, pero bebía los viernes, los sábados y a veces los domingos. Cuando bebía no cambiaba, no se ponía violento. Eso Elena lo aclara con insistencia, como si fuera importante que nadie malinterprete lo que vivieron. No pegaba, pero se ponía ausente de una manera que era casi peor que el enojo. Se sentaba frente a la televisión, y dejaba de existir para todos. Y la madre, que sabía leer ese silencio como nadie, ponía a los niños a hacer la tarea y bajar la voz. Elena aprendió a leer ese tipo de silencio también, desde los 8 o 9 años. Antes de que sus hermanos supieran lo que estaba pasando, Elena ya sabía cuándo era un viernes tranquilo y cuándo era un viernes de caminar de puntitas. Eso tiene un nombre. En ese entonces, nadie se lo dijo. Los hermanos de Elena se fueron saliendo de la casa en el orden, que serán los hijos de las familias donde hay prisa por salir. El primero fue Héctor, el mayor de los varones, que a los 19 años consiguió trabajo en una maquiladora en otra ciudad, y se fue con lo que cabía en su mochila. Llamaba los domingos durante el primer año, después cada 15 días, después cuando se acordaba. La segunda fue Marcela, un año menor que Elena, que se casó a los 22 años con un hombre también de otra ciudad y se mudó para allá. Su boda fue grande, con vestido blanco y vals, y todos los que se supone que deberían tener una boda. Elena fue la madrina de lazo. En la foto del altar, Elena sonríe. El tercero fue Diego, el más chico, que estudió en una universidad pública, y al terminar la carrera se fue a la Ciudad de México con un trabajo de diseñador gráfico. Diego era el que más prometía, decía el padre, aunque nunca quedó claro del todo lo que significa prometer en esa familia. Y Elena se quedó. No porque nadie se lo pidiera explícitamente, eso es lo primero que aclara cuando cuenta esta historia, y lo aclara con una precisión que habla de cuántas veces lo ha tenido que explicar. Nadie le dijo quédate, nadie se sentó con ella y le dijo tú eres la que va a cuidar de mis padres cuando llegue el momento. Simplemente, cuando llegó el momento de que Elena pudiera irse, ya había algo más que la retenía. Una madre que empezaba a tener problemas con la rodilla, un padre que ya no trabajaba igual, una casa que necesitaba quien la sostuviera desde dentro. Y Elena, que desde los 8 años sabía leer los silencios de esa casa mejor que nadie, se quedó. Tenía 23 años. Pensó que sería temporal.
Elena se casó a los 27 años con un hombre llamado Roberto, que era mecánico y que, desde el principio, supo en qué se metía, o creyó saberlo. Se instaló en un departamento a 10 minutos de la casa de los padres de Elena, distancia suficiente para respirar, cerca suficiente para responder cuando la llamaran. La llamaban seguido. Al principio eran cosas pequeñas, llevar al padre al médico, porque no quería ir solo, acompañar a la madre al mercado cuando ya no podía cargar las bolsas, resolver los trámites que ninguno de los dos sabía hacer. Elena lo hacía sin quejarse porque le parecía lo correcto y porque nadie se lo pedía con mala intención. Con los años, las cosas pequeñas se fueron volviendo grandes. El padre tuvo un infarto a los 62 años. Sobrevivió, pero quedó limitado. Necesitaba control médico constante, medicamento que costaba una buena cantidad de dinero, una dieta que alguien tenía que planear y comprar y preparar. Elena asumió todo eso como se asumen las cosas que no tienen otro candidato visible. Llamó a Héctor para contarle. Héctor dijo que lo sentía mucho, que iba a intentar ir a verlos pronto, que si necesitaba dinero les mandaba algo. Mandó 2,000 pesos ese mes y después no volvió a mencionar el tema. Llamó a Marcela. Marcela lloró por teléfono, dijo que ella también sufría aunque estuviera lejos, que ojalá pudiera estar ahí, que sus hijos estaban chicos y el marido trabajaba mucho y no era buen momento para viajar. Llamó a Diego. Diego no contestó esa vez. Le mandó mensaje. Qué fuerte. Cuídate tú también. Cualquier cosa me dices. Elena dejó en visto ese mensaje y fue a preparar la cena de su padre. Eso fue hace 15 años. El patrón no cambió. Cuando la madre empezó con un deterioro cognitivo, hace 6 años, Elena fue quien lo notó primero, quien la llevó a la madre al médico, quien escuchó el diagnóstico, quien salió sola del consultorio y se sentó en el estacionamiento del hospital durante 20 minutos antes de poder manejar. Llamó a sus hermanos esa tarde. Los tres se entristecieron. Los tres dijeron que iban a apoyar. Los tres preguntaron qué necesitaban. Lo que necesitaba era alguien que estuviera ahí todos los días, que alguien organizara los medicamentos, que alguien revisara que la madre no dejara la estufa encendida, que alguien acompañara al padre a sus citas mientras que la madre empeoraba. Elena organizó una videollamada con los cuatro. Dijo que necesitaba que se repartieran las cosas, que ella no podía sola, que necesitaba que alguien se comprometiera a algo en concreto. Héctor dijo que podía mandar dinero todos los meses. Marcela dijo que podía venir 2 semanas en verano. Diego dijo que podía ir en diciembre. Elena miró la pantalla durante un momento. Está bien, dijo, y colgó. Esa noche, cuando Roberto le preguntó cómo le había salido la llamada, Elena le dijo que habían llegado a un acuerdo. Roberto la conocía lo suficiente para no preguntar más. Hay una cosa que Elena describe en su mensaje con una claridad que me dejó sin palabras. Dice que lo más difícil no fue el trabajo, no fueron los medicamentos, no fueron los médicos, ni las noches sin dormir cuando la madre se desorientaba. Eso era agotador, pero en concreto tenía una forma, un peso que podías medir. Lo más difícil fue lo invisible. Fue llegar a la reunión familiar de Navidad y ver a sus hermanos abrazar a sus padres con una emoción genuina y que ella ya no podía sentir de la misma manera. No porque no los quisiera, sino porque el amor que ella tenía por sus padres estaba mezclado con algo más que no sabía bien cómo nombrar. Un cansancio que no se iba con dormir. Una sensación permanente de que su vida había ocurrido entre paréntesis, como algo que estaba en pausa mientras esperaba un momento que nunca llegaba. Fue a escuchar a Marcela decirle a su madre con lágrimas en los ojos: mamá, cómo te he extrañado, y tener que salir al patio porque si se quedaba en ese cuarto iba a decir algo que no podía decirse. Fue a escuchar a Diego contarle al padre sus proyectos, sus viajes, las cosas que había hecho ese año, y ver al padre escucharlo con los ojos brillantes, orgulloso, y pensar: yo también hice cosas este año. Nadie me preguntó.
Fue el cumpleaños de su madre hace 3 años, cuando Héctor voló desde otra ciudad para la fiesta, el primero que venía en 4 años, y la madre lo vio entrar y lloró de alegría y le dijo: ay, mi hijo, cuánto te he extrañado. Y Héctor se convirtió en un hijo pródigo que regresa. Y Elena fue quien hizo el pastel, quien decoró la sala, quien compró los globos, quien coordinó todo para que la fiesta existiera, y nadie en ningún momento de esa tarde le dijo gracias. No porque fueran malas personas, dice Elena, eso también lo aclara. No con amargura, sino con una resignación que es casi peor que la amargura. Sino porque lo que ella hacía se había vuelto invisible de tanto estar ahí, como el aire, como la electricidad, como todas las cosas que solo notas cuando faltan. El padre de Elena murió el año pasado, a los 78 años, de una falla cardíaca en su cama, en su casa, sin dolor. Sus hijos llegaron al velorio, los 4 juntos por primera vez en años. Durante los días que siguieron, mientras arreglaban los papeles y vaciaban las cosas del padre y decidían qué hacer con la casa, algo pasó que Elena no esperaba. Héctor empezó a hablar de vender la casa. Era una propiedad pequeña, pero en una colonia que había subido de valor. Dividida entre los 4, alcanzaba para algo. Era lo lógico, dijo Héctor, ahora que ya no había nadie que la necesitara como residencia permanente. Elena escuchó en silencio. Marcela estuvo de acuerdo, Diego también. ¿Y mamá?, preguntó Elena. Mamá puede quedarse en un lugar de cuidados, dijo Héctor. Hay buenos lugares, con lo de la venta alcanza para algo decente. Elena miró a su hermano. ¿Sabes cuánto tiempo lleva mamá sin reconocerme?, preguntó. Héctor no respondió. 8 meses. 8 meses lleva sin saber quién soy. Y yo sigo yendo todos los días porque si no voy yo, no va nadie. Por eso mismo, Elena, dijo Marcela, con una voz que quería sonar razonable. Para que no tengas que seguir cargando con eso tú sola. Un lugar de cuidados es la mejor opción para todos. ¿Para todos? Nadie respondió. Elena se levantó, fue a la cocina, preparó café, porque era lo que sabía hacer en esos momentos, preparar algo, tener algo en las manos ocupadas. Desde la cocina escuchó a sus hermanos seguir hablando en voz baja. El tono práctico de la gente que toma decisiones sobre cosas que no les cuestan. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Elena se quedó sentada en la sala de la casa de sus padres. La misma sala donde había crecido, la misma sala donde había aprendido a leer los silencios. Le mandó el mensaje a este canal a las 2 de la mañana. Lo último que escribió fue esto. No les guardo rencor, de verdad, pero tampoco puedo perdonarlos todavía. Y lo más triste es que ellos no saben que hay algo que perdonar. Para ser sincero, tardé un poco en entender o cómo clasificar esta historia, porque desde fuera parece una historia sin ningún problema, o bueno, sin ninguna sorpresa. Una mujer que se sacrifica, hermanos que no responden, una injusticia silenciosa que no se resuelve. Pero el giro está en una cosa que Elena mencionó casi de pasada al final del mensaje, como si fuera un detalle menor. Dice que hace 2 años, durante una de las pocas conversaciones profundas que ha tenido con su madre en los últimos tiempos, uno de esos momentos breves de lucidez que a veces tienen el deterioro cognitivo antes de que la ventana vuelva a cerrarse, su madre la tomó de la mano y le dijo: tú eres igual a mí. Elena no supo qué responder. Su madre siguió y dijo: yo también me quedé. Mi madre necesitaba a alguien y también pensé que sería temporal. La ventana se cerró pocos minutos después. La madre no volvió a mencionar el tema, pero Elena se quedó con esa frase durante semanas dándole vueltas. Tú eres igual a mí. Y entonces entendió algo que cambió la forma en que veía toda su historia. Su madre no había sido solo la persona a quien cuidaba, había sido
también la primera persona en hacer exactamente lo mismo que Elena. Había sido la hija que se quedó en su propia generación, la que cargó con sus padres mientras que sus hermanos se fueron, la que aprendió a leer los silencios y a preparar café cuando las palabras no alcanzaban. Nadie le había dicho gracias a ella tampoco. Y lo más doloroso, lo que Elena escribió con una letra que uno puede imaginar temblorosa, aunque sea solo un texto en la pantalla. Si mi mamá fue igual que yo y nadie la vio, y ella aún así lo hizo, y aún así terminó sola en una silla sin recordar mi nombre, ¿para qué sirvió? ¿Para qué sirvió todo? No tengo respuesta para esa pregunta. Creo que Elena tampoco la tiene. Creo que esa es exactamente la pregunta más honesta que puede hacer alguien que lleva 20 años haciendo lo correcto sin que nadie se lo pida y sin que nadie se lo agradezca. Y creo que millones de personas en este país la están haciendo en silencio ahora mismo. No sé cómo terminar esta historia. Elena no lo sabe tampoco. La madre sigue viva en la misma casa por ahora, mientras se resuelve lo de la venta. Elena sigue yendo todos los días, sus hermanos siguen en sus ciudades. Lo que sí sé es que Elena me mandó un mensaje hace unos días, desde la misma cuenta anónima. Solo decía gracias por contarlo. No pensé que importara. Importa. En México hay cientos de miles de personas como Elena. La mayoría son mujeres, la mayoría son las hijas mayores o las que se quedaron más cerca. O las que simplemente un día dijeron sí sin que nadie se los pidiera de frente y después ya no hubo otra manera de decir que no. Cargan con algo que no tiene nombre oficial, que no aparece en ningún diagnóstico, que no está en ninguna ley que las proteja. Cargan con la familia. Y cuando alguien finalmente les pregunta cómo están, la respuesta más honesta que pueden dar es una que casi nunca dan en voz alta. Cansada. Llevo años cansada y lo volvería a hacer. Y eso es lo que más me duele. Si conocen a alguien así, díganle que la ven. No necesitan más que eso. Denle las gracias. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.